Por ejemplo, para máquinas para 8 horas de trabajo diario, no siempre utilizadas al máximo. Por ejemplo, transmisiones por engranes de uso general, motores eléctricos para uso industrial, trituradora giratoria. Está entre 10.000 y 25.000 horas de servicio. Pero ustedes encuentran ahí vidas nominales recomendadas en horas de servicio. Máquinas eléctricas de gran tamaño, plantas de generación de energía, bombas para minas, ventiladores para minas, rodamiento para ejes en túneles, para buques de alta mar. Está entre 100.000 y 200.000 horas de servicio. Se dan horas de servicio cuando las máquinas están estacionarias. Cuando el sistema está en movimiento, pues se dan kilómetros recorridos, como en vehículos, en automotores, en trenes, en ese tipo de máquinas, ustedes se dan kilómetros recorridos. Ustedes en la tabla 2 aparece la vía nominal. Por ejemplo, para vehículos de transporte público, ferrocarril suburbano, vagones de trenes subterráneos, vehículos de ferrocarril ligeros y tranvías, 1.5 millones de kilómetros. Para vagones de pasajeros de línea principal, 3 millones de kilómetros. Y así, entonces ahí hay una recomendación. Esas son recomendaciones, pero yo puedo indicar cuál es la vida que yo espero de un rodamiento. Eso lo puedo establecer yo también. Bien porque tenga referencias sobre comportamiento de rodamiento en determinado tipo de máquina. Entonces, con base a esa referencia, yo puedo definir cuánto es la vida nominal que ha durado el rodamiento. Eso lo puedo establecer. Bien sean horas de servicio o en kilómetros, dependiendo para qué tipo de máquina yo voy a hacer la selección del rodamiento. La vida nominal es pequeña comparada con la vida real del rodamiento. ¿Entendido? Entonces el rodamiento dure más, pero la norma establece como parámetro la vida nominal, así como la define la norma. Capacidad de carga dinámica. La capacidad de carga dinámica, de acuerdo a la norma ISO 281, indica la carga que puede soportar un rodamiento para que dure una vida nominal de 1.000.000 de revoluciones. Eso es lo que llama capacidad de carga dinámica. Y esa capacidad de carga dinámica viene dada en los catálogos. Todos los fabricantes dan la capacidad de carga dinámica de sus rodamientos. Entonces, si nos vamos para catálogos, por ejemplo, vamos a mirar rodamiento río de olas. Eso está en la página 260. Y miran ahí en el catálogo. Entonces, ven que aquí en el catálogo, este rodamiento río de olas de 1 milímetro de olas. Aquí tenemos para diámetros de 3 a 6 milímetros del agujero. Entonces, aquí aparece la capacidad de carga dinámica y también aparece la capacidad de carga estática y la carga límite de la rotura. Entonces, la capacidad de carga dinámica para este rodamiento, primero que aparece aquí, el 623, de acuerdo a la designación de la ISO, equivale a 0,54 kilonewton, o sea, 540 newton. Profe, qué pena, ¿cuál es la página? 260. La página 260. Entonces, usted observe que ahí aparece la capacidad de carga dinámica, la capacidad de carga estática y la carga límite de la fatiga. De pronto usted busca otro catálogo de otro fabricante, esa capacidad de carga no la llaman C, sino CSUR, por ejemplo. Algunos la llaman CSUD. Aquí el catálogo que estamos trabajando nosotros simplemente la llaman C. Y a la capacidad de carga estática la llaman CSUC. Esta capacidad de carga estática pues es la carga que puede soportar un rodamiento antes que se presente una deformación permanente.
entre los elementos rodantes y los aros, a una milésima parte del diámetro del elemento rodante. Así lo define la norma ISO. Eso es lo que llama capacidad de carga estática. Nosotros, pues en la selección del rodamiento, a veces hay necesidad de trabajar con esa capacidad de carga estática para seleccionarla con base a la vida nominal. Entonces, la norma de la ISO, de acuerdo a la norma ISO 281, establece una ecuación para determinar la vida nominal de un rodamiento. Esa ecuación es una ecuación empírica, mediante la cual se determina la vida nominal del rodamiento. ¿Dónde? R10 es la vida nominal en millones de revoluciones, con una confiabilidad del 90%. Esa ecuación es para una confiabilidad del 90%. C es la capacidad de carga dinámica en newtons. P es la carga dinámica equivalente en newton. Y K es un factor adimensional, que para rodamientos de bolas tiene un valor de 3 y para rodamiento de rodillos tiene un valor de 10 tercios. Entonces, cuando yo hago la operación, cuando yo divido a C sobre P y lo eleve a la K, él me da millones de revoluciones. Por ejemplo, ahí con la calculadora hagan el siguiente ejercicio ustedes. Digamos que C vale 1000. Vamos a suponer que C vale 1000. Y P valga 850. Y que el rodamiento sea de rodillos. O sea, acá vale 10 tercios. ¿De cuánto les daría la vida nominal? ¿Cuánto les da? 1.71. Es 1.71, 1.72. Millones de revoluciones. ¿Listos? Eso significa que da 1.72 millones de revoluciones. O 1.72 por 10 a la 6 revoluciones. O sea, lo que desde ahí ya les dan millones de revoluciones. La carga dinámica equivalente. Entonces, la carga dinámica equivalente se calcula de la siguiente manera. Si el rodamiento soporta carga combinada, o sea, soporta carga radial y carga axial al mismo tiempo, se determina mediante esta expresión. P es igual a X por FR más Y por FA. Así se determina la carga dinámica equivalente. ¿Dónde? FR es la carga radial aplicada en el rodamiento, en newtons. Y FA es la carga axial aplicada en el rodamiento en newtons. Los valores de X y Y son factores adimensionales que están en el catálogo. Entonces, esa carga radial y esa carga axial, que es la que nosotros determinamos aplicando las ecuaciones de equilibrio estático, si el sistema está estáticamente determinado. Si está estáticamente determinado, pues habrá que aplicar las condiciones de equilibrio estático más el concepto de deformación, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo de resistencia a materiales. Esas cargas que nosotros calculamos deben ser cargas reales. En este caso, cuando hablamos de reales, significa que si nosotros vamos a seleccionar un rodamiento, pues hay que tener en cuenta el factor de diseño. O sea, calculamos esas cargas con base a la potencia de diseño. Porque hay que tener en cuenta las sobrecargas que puede tener el sistema. Ahí en el catálogo, cuando uno no calcula o no tiene en cuenta que son cargas, uno calcula esas cargas con base a la potencia nominal. Entonces ahí en el catálogo aparecen unas sugerencias para multiplicar esas cargas por un factor, dependiendo del tipo de elemento de máquinas que va a estar soportando el eje. Si es una polea, si es un engrane, ahí aparecen los valores para multiplicar.
Pero lo más sencillo es desde el comienzo. Cuando uno va a hacer el diseño, uno lo primero que hace es determinar las reacciones en los soportes. Y esas reacciones las calcula con base a la potencia de diseño. Diseña el eje y después que diseña el eje selecciona el rodamiento. Diseño el eje a carga estática. Y luego selecciona el rodamiento y luego nuevamente uno verifica que el eje soporta carga dinámica. O sea, hace el análisis a fatiga. Entonces tengan en cuenta que esas cargas radial y carga axial son cargas que van a ser calculadas con la potencia de diseño. Los factores X ya están en el catálogo. Por ejemplo, si miramos aquí estamos en el rodamientos para rodamiento rígido de bolas. Si subimos, ustedes observen que aquí aparece una tabla, la tabla 9, pero esta tabla solamente es para rodamientos rígidos de bolas. Factores de cálculo para rodamiento rígido de bolas. Entonces ahí aparece esta relación, donde aparece un F sub 0, aparece la carga radial y aparece la carga estática. Aparece la capacidad de carga estática. Aparece un factor E y aparecen los valores de X y Y. Para juego normal, juego C3 y juego C4 de acuerdo a la norma ISO. La recomendación es que uno haga el cálculo con juego normal. O sea, con esta primera aplicación. Esto es para cuando tenemos un solo rodamiento en el punto. Cuando tenemos dos rodamientos, en un punto tenemos dos rodamientos porque no existe un solo rodamiento que nos soporte la carga. Hay que colocar dos rodamientos. Ustedes observen que aquí me está diciendo que los rodamientos van a estar espalda con espalda o cara con cara. Lo que indica la vez pasada, el rodamiento tiene una cara y tiene una espalda. Pero usted tiene que mirar ahí en el catálogo, aparece, le indica uno cuál es la cara, cómo sé yo cuál es la cara del rodamiento y cuál es la espalda del rodamiento. Es como cuando uno mira una moneda. Uno mirando una moneda, uno sabe cuál es la cara y cuál es el sello. Pues en los rodamientos también hay una forma de distinguir la espalda con la cara. Entonces yo puedo colocar en un punto, colocar dos rodamientos, espalda con espalda o cara con cara. Y cuando yo coloco dos rodamientos, pues tengo que utilizar esta tabla, la tabla 10. Ahora bien, si seguimos subiendo, aparece esta tabla. Entonces aquí viene la capacidad de carga dinámica equivalente del rodamiento. Rodamientos individuales y pares de rodamientos dispuestos en tándem. Entonces usted tiene que saber, mire, observe que abajo dice espalda con espalda, cara con cara, y aquí dice tándem. Ustedes tienen que buscar qué significa tándem para... O sea, que yo voy a colocar dos rodamientos, no espalda con espalda ni cara con cara, sino forma tándem. Pues ustedes pueden ir sacando la conclusión a qué refiere eso. Entonces, cuando sucede eso, pues nosotros vamos a aplicar esto. Si esta relación entre la carga axial y la carga radial es menor o igual a E, entonces la carga dinámica equivalente equivale a la carga radial. Si esta relación o esta razón entre la carga axial y la carga radial es mayor que el valor de E, este valor de esta en la tabla, ¿cierto? En la tabla 9, en la tabla 7, en la tabla 9. La calculamos mediante esta expresión. Cuando tengamos dos rodamientos, espalda con espalda, cara con cara, pues aplicamos esta. Aplicamos esta cosa. Entonces tenemos que mirar esta tabla y lógicamente mirar las tablas que le está indicando aquí, la tabla 9 y la tabla 10, dependiendo cómo está. O sea que esta tabla también me sirve a mí cuando están en tándem, los rodamientos. Si el rodamiento solamente soporta carga radial, pues la carga dinámica equivalente es igual a la carga radial. Y si solamente soporta carga axial, la carga dinámica equivalente es igual a la carga axial. Solamente aplicamos la expresión de arriba
cuando haya carga combinada. Y dependiendo de la relación entre FA y FR comparada con el valor de E, sabemos cómo calcular esta carga dinámica equivalente. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo seleccionamos? Aquí les recomiendo que lo vayan haciendo ahí paso a paso ustedes también, para que copien el ejemplo. En la figura esta que aparece ahí, se muestra el diagrama de cuerpo libre de un eje que gira a 1200 RPM y tiene un diámetro de 25 milímetros. Seleccionar el rodamiento en A y B para una vía nominal de 20.000 horas de servicio. Entonces, si miramos, en este punto, que estoy señalando aquí en el punto A, el rodamiento solamente va a soportar carga radial, una carga perpendicular al rodamiento que es de